Bienvenido a Esto Somos, un espacio en donde platicamos del cúmulo de cosas de las que estamos hechos. Platicaremos de las cosas que se esconden entre líneas de lo cotidiano. Yo soy Omar Bazán. No busco encontrarle explicación a nada, más bien desmenuzar momentos que nos ayuden a entender lo que la vida trata de decirnos, pero a veces nos agarra un poquito distraídos. Tal vez este capítulo trate sobre alguna experiencia o pensamiento que hayas tenido, o aún mejor, tal vez se trate de algo que nunca se ha cruzado por tu mente y tendrás algo nuevo en qué pensar. En ambos casos el chiste es encontrarle jiribilla al ordinario. Los episodios de este podcast están patrocinados por mi libro llamado Mente Desordenada. Lo puedes adquirir a través de mis redes sociales, @Omar Bazán, o a través de las redes sociales del libro, @Mente Desordenada. Bienvenidos a un episodio más de Esto Somos Podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Angie Díaz es embrióloga, licenciada en biología por la Universidad de Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, ¿correcto? Sí. Angie, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Omar. Muy feliz, emocionada de estar acá contigo. Excelente. Angie, este podcast tiene un título muy peculiar. Tú, como licenciada en biología, estoy intrigado con tu respuesta de saber qué nos puedes decir. Todos los invitados pasan por esta pregunta y la pregunta es, ¿qué somos? ¿Qué somos desde el punto de vista de biología? Desde tu punto de vista, con todo tu brebaje educativo, con todo tu brebaje cultural, ¿tú qué podrías decir qué somos? Qué pregunta tan compleja. Yo creo que nunca me han hecho esta pregunta. Es lo compleja suficiente como para darle vida a un podcast. Sí, exacto. Sí, somos, desde el punto de vista de biología, somos un conjunto de células. A mí me parece maravilloso cómo las células le dan vida y le dan sentido a nuestro día a día y nos hacen ser personas pensantes, personas que toman decisiones. Y somos vida, realmente. Somos vida y somos capaces de crear vida también. En el punto de vista biológico, ¿cómo se aborda el proceso de la creación? ¿Tú qué crees de este proceso de la creación del universo, de los planetas y luego de los seres vivos? Hay muchas teorías, algunas religiosas, otras más darwinianas. Sí. ¿Tú en qué crees? ¿En qué creo? Pues en la ciencia. He pasado por muchos momentos en los que durante la carrera universitaria te cuestionas muchísimo todas las religiones, pero realmente creo en la ciencia y creo que sí venimos de algo que nos creó, independientemente de la religión, porque si te pones a pensar cómo funciona un sistema celular, realmente es tan complejo que no creo que haya sido así por arte de magia, ¿no? O sea, sí pienso que hubo un diseño detrás de todo lo que somos como seres vivos, independientemente seas humano o los animales o los virus. Claro, yo pienso algo muy similar, fíjate. Ayer estaba viendo en Netflix una serie que se llama En pocas palabras. Y cada capítulo es independiente. No es una historia, no hay un hilo, sino que cada capítulo cuenta algo en pocas palabras. Y ayer me tocó ver el de la marihuana. ¡Ay, qué interesante! La marihuana en pocas palabras. Y hay algo que me llamó mucho la atención, que la biología es capaz de, déjame ver cómo lo puedo decir en un verbo, de ingenierilizar el proceso de la marihuana, bueno, de cualquier planta, ¿no? Es hacer ingeniería en cómo queremos que sea la marihuana del futuro. Entonces, este proceso de ingeniería es poner células junto con otras, crear cosas, ¿no? Con la creación, como que yo pienso, wow, o sea, si alguien nos hubiera creado, tendría que ser el mejor ingeniero del mundo, porque el proceso y el sistema es muy complejo. Súper complejo. Y luego, cuando tienes oportunidad de estudiar la biología, te das cuenta de una serie de procesos, señalizaciones celulares que ocurren entre una molécula y otra molécula para que ocurra un proceso que al final va a dar origen a una acción. Y así pasa. No he visto el episodio que me comentas, pero muy seguramente en ese episodio explicaban cómo unían esto con lo otro para crear
no sé, una variedad diferente de planta de marihuana. La verdad, no vi cómo sería, pero es lo que yo me imagino que hicieron. Sí, sin entrar en el detalle que cuando estás tras el libro, te das cuenta de un montón de cosas que tú dices, wow, sí, sencillamente alguien o algo o una comunidad, no tengo idea, nos tuvo que haber creado, porque es que es muy complejo. Somos muy complejos. Cualquier ser vivo, desde unicelular, es decir, una sola celulita, hasta multicelulares, como somos nosotros los humanos, es súper complejo. Todos los procesos internos para que tenga vida. Ahora, tengo varias preguntas, pero quiero empezar por una. Tú eres mamá y eres esposa. Sí. Ok. ¿Eres mamá de un niño, niña? Soy mamá biológica de una niña. Ok. Y mamá, ¿cómo le pudiera decir? Mi esposo dice mamá estrella de otros 2, que son los hijos de mi esposo, pero que para mí son mis hijos también. Ya, Entonces soy mamá de 3. Ok. Entonces, mi pregunta va en el sentido de cómo el ser humano, a lo largo de nuestro desarrollo a través de los años en esta vida, yo siento que el ser humano va cambiando. Va cambiando tanto físicamente, pero también mentalmente. Completamente, sí. Y siempre he tenido la duda de ver a alguien desde la biología qué piensa de esto, ¿no? Porque yo no sé cómo se efectúa un cambio, digamos. Yo puedo, como cuerpo, cambiar hacia adentro las células, o las células tendrían que cambiar para que haya una repercusión en mi cuerpo, en mi mente. Las dos. Bueno, la mente ya es otra cosa, pero es un conjunto de las dos cosas. Todo lo que tú hagas con tu cuerpo va a repercutir directamente en el interior de tus células. Por eso se menciona mucho esto de cómo el ambiente modifica o puede activar o apagar ciertos genes que quizás tenías predisposición, es decir, a lo mejor tenías alguna condición hereditaria y alguna actividad o hábitos que tuviste en tu día a día desencadenaron que cambiara eso en tu cuerpo, entonces cambian tus células también. Por ejemplo, las personas que fuman, hablando del tema de que ahorita mencionaste la marihuana, las personas que fuman desencadenan muchísimas enfermedades que quizás si eso no hubiese sido su hábito, no pasarían por estas enfermedades, ¿no? Yeah. Entonces los hábitos condicionan tu comportamiento celular en muchísimos aspectos. Y nuestros hábitos, me imagino que te refieres no solo a los alimenticios, ¿verdad? No, todo. O sea, el sueño. Si duermes, si comes bien o no, si haces ejercicio o no. ¿Qué más? Incluso puede ser, no sé, la exposición a la luz del sol. La exposición a la luz del sol. A veces es buena y a veces no. A veces se necesita una dosis mínima de vitamina D para que todos los procesos vitales que necesitan esta vitamina, necesitas sol, pero si tomas exceso de sol ya tienes consecuencias en otras cosas, por ejemplo en la piel. Mira, yo tengo un montón de pecas. Trato de no de no exponerme al sol porque sé que cada que salga el sol por lo menos una peca más me va a salir. ¿En serio? Sí. ¿Así funciona? Sí, así funciona. En mi caso. Es porque tengo predisposición a que me salgan pecas, pero otras personas a lo mejor están o viven en la playa y no les sale ni una. ¿Lo mismo sucede con los lunares? Exacto. Bueno, ¿sí? Depende del tipo de lunar, porque hay lunares que son cancerígenos y hay lunares que no tienen nada que ver con eso y te salieron porque a lo mejor lo tiene tu mamá, tu abuela. En mi caso las tiene mi abuela, del lado de mi papá. Mi papá no tiene pecas y salí yo con pecas, así. Yeah. Y cada que salga al sol, bueno, no cada que salga al sol, pero por ejemplo un tiempo en el que esté de forma prolongada recibiendo los rayos de sol, ya yo sé que al menos una peca me va a salir. Yo no sé, de aquí a 30 años voy a hacer una peca completa. Sí, claro. Entonces, ¿es correcto creer que hay sistemas como, o sea, hay un cuerpo o sea, ¿es correcto decir que hay un cuerpo puro y otro menos puro? No entiendo la pregunta. En el sentido de que según lo que yo voy alimentando a mi cuerpo, con mis hábitos, con mi sueño, digamos como que voy purificando mis células y mis células son... Pudiera pasar. Depende. Es que una respuesta que te va a decir cualquier biólogo siempre va a ser depende.
Ok, ajá. Porque depende a muchas cosas, a si tienes predisposición genética o no. Por ejemplo, a mí me pasa que yo puedo comerme una pizza y no voy a tener consecuencias en un tiempo corto. No voy a estar pensando, ay, voy a subir de peso. A mí no me pasa eso. Pero hay personas que sí, que se comen una pizza y ya están, voy a hacer ejercicio hoy en la noche para que esto no me haga ningún estrago en mi cuerpo. Entonces, depende mucho de la condición de la persona que esté haciendo X actividad. En este caso es comida, pero puede ser deporte, puede ser, no sé. O hay personas que hacen natación y se le desarrolla mucho toda esta zona de la espalda, y hay personas que hacen el mismo deporte y quizás no, por lo mismo, que no tienen esa predisposición a desarrollar más algo en su cuerpo versus otra persona. Y con respecto a si son puros o no, quizás la palabra puro no sería la más adecuada, más bien sería la condición corporal que puede tener alguien. Sí, claro, creo que me refería, hasta ahorita me llegó la palabra, a que ingresamos toxinas y eso hace que nuestro cuerpo reaccione de alguna manera. Pero como de alguna manera no natural, puede ser, ¿no? Exacto. No natural, y a lo mejor en ti reacciona de una forma y en otro va a reaccionar completamente diferente o no hace ninguna reacción. Wow. Y por ejemplo, a ver, puede ser el caso de que si yo fumo hoy, aparentemente no tuve ninguna consecuencia, ni hoy, ni mañana, ni pasado, pero puede ser que eso en 3 años haya sido el detonante de algo que fue creciendo poco a poco. O por ejemplo, para ponerte un ejemplo que lo veo yo día a día con espermatozoides. Los hombres producen espermatozoides todos los días, pero realmente la producción es cada 3 meses sale una camada nueva de espermatozoides. Pero cada día se están formando nuevos. Entonces es como que si todos los días hubiera muchos espermatozoides. Cuando las personas fuman, independientemente de lo que sea que fumen, eso que hicieron ese día se va a ver reflejado 3 meses atrás, hablando específicamente de la producción de espermatozoides. Entonces, a los pacientes que he tenido la oportunidad de ver sus espermatozoides, ha pasado que si les mandamos cierto tratamiento, si decimos, deja de consumir estas cosas hoy, por este tiempo, ya cuando llegan en 3 meses, ya es otra muestra completamente diferente a la inicial. Así como yo lo veo en espermatozoides, sucede en cualquier otra parte del cuerpo, órganos y así. Ya, claro. En este caso yo lo veo en 3 meses, pero hay cosas que pueden pasar a lo mejor años antes de que tú veas una consecuencia real, y también depende del tiempo que estuviste consumiendo, ¿no? O sea, alguien que estuvo 1 año quizás no es lo mismo a alguien que estuvo 5 años consumiendo. El daño, en caso que haya daño, no va a ser lo mismo porque es menos exposición a esas sustancias. Ok, me queda clarísimo. Y tú tienes una maestría en embriología. En ¿verdad? Reproducción asistida, pero que en la práctica es ser embrióloga. Ok. Ahorita nos vamos a ir por este lado de la fertilidad y todo eso. Pero antes quisiera hablar un poco más, aprovechando que tenemos a una bióloga, para hablar de la biología. ¿Por qué crees que la sociedad necesita biólogos? Wow, yo creo que la gente no se ha dado cuenta, la humanidad, de la importancia que tiene esa profesión en el mundo. Realmente los biólogos pueden resolver todos los problemas del ambiente que estamos viviendo actualmente, porque hay muchísimos sistemas, muchísimos organismos vivos que pueden consumir la contaminación, el CO2 que está en el ambiente, y que muchas personas no lo saben solo porque no son biólogos. Y es una profesión que realmente la gente como que no los toma tan en serio como la huella que puede dejar un biólogo en el mundo. Entonces, cuando vas a una universidad o le preguntas a las personas qué quieres ser, biología no es de las primeras cosas que te responden. No, ni cerca. En mi país se dice que biología es parte de las 3 Marías. No sé si aquí en México se dice así. Las 3 Marías son biología, física y química. Son las 3 que la gente no quiere saber nada de eso. Y le meten también matemática. Como que no sé qué sucede en los colegios, que como que no promueven tanto
esta materia y hace que la gente no quiera ser biólogo, ¿no? Y luego cuando vas al ambiente laboral te encuentras que no hay casi campo. Okay. En México no hay tanto campo como pudiera verlo en comparación a otros países, porque no le prestan tanta atención. Pero, por ejemplo, temas de contaminación de agua, temas de, por ejemplo, en Monterrey que no hay agua. Cuando se derrama el petróleo también pueden actuar biólogos allí. ¿Qué más? Cuando no hay ciertas especies en el mar, pueden intervenir biólogos también porque pueden traer especies de otro lugar que pueden aumentar quizás el alimento que necesitan otras especies. O sea, realmente los biólogos son muy importantes en el ecosistema, en el entendimiento del ecosistema, y espero que poco a poquito se les dé la importancia que realmente tenemos. Claro, ve, por ejemplo, mi necesidad de preguntarte de la biología es porque yo digo, de aquí a que vuelva a encontrar a alguien más Exacto. con una licenciatura en biología va a estar en chino. Sí, me explico? Sí. Entonces, por eso, porque es como algo muy exótico hoy en día. Ahora, ¿hay algún problema muy puntual que tú hayas detectado en el que tú dijeras, híjole, es que ese problema se podría arreglar si hubiera más biólogos en el mundo? O si hubiera más biólogos en Aguascalientes, en México, no sé. Wow, a ver, ahorita no me viene uno en la cabeza, pero quizás, no sé, los derrames petroleros, pudiera ser una. Hay unos organismos, vamos a decir, primos del plancton, así microscópicos, que pudieran aprovechar el petróleo para vivir. O sea, parte de su desarrollo, pudieran aprovecharlo y en lugar de hacer la recolección como se hace actualmente en los derrames petroleros, se pudiera aprovechar esa energía, esa materia, para estos organismos que al final generan oxígeno, que esa es su misión, generar oxígeno. O sea, dices que el problema de un derrame petrolero no es 100% problema. Digamos, hay 95% problema, pero hay un 5% que se podría aprovechar. Exacto, se puede aprovechar del ecosistema. Exactamente. Lo ideal no es que hayan derrames petroleros, obviamente. Nadie quiere eso. Claro. Pero ya que existen unos organismos que pudieran, vamos a decir, comerse el petróleo para vivir, que esa es parte de su, ¿cómo se dice? De su ciclo de vida, y generar energía y generar oxígeno para el ambiente. Ahora, digamos, la definición formal de biología, ¿cuál es? O sea, la etimológica. ¿Cómo? ¿Es bios? ¿Qué quiere decir? No me acuerdo. ¿Logos? Era... Bio es vida, ¿no? Ajá. Sí. No me acuerdo ya. Esa pregunta vamos a googlearla para ¿cómo voy a fallar en biología? Esto? Pero es que quiero de que después me digas cuál es tu... Ay, no tengo... A ver. Tu definición personal, no la del diccionario. A ver... Mira, biología, etimología. Mis amigos biólogos ya me van a... Es bios, que quiere decir vida, y logos, que quiere decir ciencia, tratado o estudio. Exacto. Entonces es el estudio de la vida. Pero siento que es una definición demasiado abierta. Es demasiado abierta, pero engloba realmente lo que significa biología. Es el estudio de la vida. Solo que cuando te haces esa pregunta, ¿qué significa vida? Wow, es súper complejo desde el punto de vista de biología. Por ejemplo, los virus, a mí es de todos los organismos, de los que más me gusta son los virus, porque los virus están en un intermedio en que no están vivos, pero tampoco están muertos. Entonces te preguntas, ¿entonces es vida o no es vida? Realmente vida yo pienso que es cuando un organismo o una célula es capaz de hacer alguna actividad sin necesidad de tener alma, porque quizás hay personas que unen el término vida con que puedan pensar, con que puedan tomar decisiones, y un virus no toma decisiones y no piensa, o sea, actúa en función a señalizaciones internas que puede responder del ambiente, o sea, el ambiente hace ciertas cosas y el virus puede responder o no. Ese en un ejemplo, pero no está vivo ni está muerto. Es muy complejo la definición de un virus. Ahora, una bacteria sí está viva porque puede dividirse, puede hacer ciertas funciones. Y los humanos estamos vivos,
Porque decimos, bueno, pensamos, nuestro cerebro está mandando señales, nuestro corazón está bombeando sangre a absolutamente todas nuestras células y al final la función principal, por lo menos del corazón, de transportar transportar sangre, es para que las células respiren. Yo cuando entendí ese concepto de la respiración celular, sí dije así como, wow, yo pensaba que respirar era solo hacer... Ajá. No. Inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar, no. Respirar es poder llevar oxígeno a las células. El oxígeno es importante para absolutamente cada celulita de tu cuerpo. Entonces, que las células puedan recibir o interactuar con el ambiente, eso es definición de vida. Que puedan responder. ¿Cómo respira una célula? Digamos, no tiene nariz. No tienen nariz, pero existe algo por... súper complicado que se llama ciclo de Krebs. Okay. Es de los temas más complejos. De hecho, recuerdo que cuando me tocó estudiar ese tema, me lo aprendí con unas canciones que aparecen en YouTube y así, porque son unas palabras súper complejas. Y sí, o sea, sí respiran, pero no así, claro, sino que tienen la oportunidad de tomar energía de su ambiente y lo convierten en un tipo de energía que se llama ATP, que luego es un tema para otro podcast. Ajá. Pero esa es la forma de respirar. Okay. De las células, o sea, convertir la energía y aprovecharla para otros procesos. Y a ver, más bien, creo que lo pregunto así porque yo no sabría responderlo, pero ¿nuestro planeta se considera algo vivo? ¿El planeta? No sé, no sabría cómo responderte esa pregunta. O sea, yo tampoco, en el sentido de que sé que tiene un núcleo y sé que hay magma. No sería... Pero no sé... Es que tiene muchos procesos involucrados que tú pudieras decir, bueno, sí está vivo. Pero es muy complejo decir sí. O sea, yo siento que si digo, sí, el planeta tiene vida, entonces hay que pensar en que Marte también tiene vida, que la Luna también tiene vida. Exactamente. Quizás no se puede unir ese término como tal o sea, la palabra vida al planeta, pero sí te pudiera decir que existen muchos procesos involucrados que es automático. O sea, no depende de que alguien haga algo para que se dé o no el proceso. Por ejemplo, que tú combinas dos elementos y vas a tener un resultado siempre el mismo. Exacto. No necesariamente, porque es muy aleatorio lo que puede suceder en el planeta. Estoy ahorita pensando, mientras hablo contigo, pensando en el mar, ¿no? En cómo el mar reacciona a, por ejemplo, la luna o a diferentes corrientes que no podemos ver, pero que existen sensores, o sea, las personas que se encargan de oceanografía pueden entender el mar en función a todo lo que ocurre, temperaturas que intervienen, corrientes de aire, que eso nadie lo está controlando, nadie está generando esos procesos, pero ocurren. Hay unos que son constantes en el tiempo y hay otros que ocurren en ese momento, por ejemplo, los huracanes, todas estas cosas que de repente aparecen a veces no están. No es como que un huracán tú digas, sí, todos los domingos a las 8 de la noche va a haber un huracán. No. Claro. Entonces, no le podemos poner la palabra vida al planeta, pero sí tiene procesos en los cuales quizás pudieras hacer cierta homología a lo que significa un ser vivo. Ok. Pienso yo. Y, por ejemplo, ¿tú qué sientes cuando ves en las noticias que hubo un derrame petrolero? Vamos, a mí sí me importa y sí digo, híjole, qué mala onda, pero tampoco siento que yo entienda el impacto profundo que tiene eso y por otro lado tampoco puedo hacer mucho. Claro. ¿No? Pero al yo no estar tan metido profundamente en el tema, siento que lo entiendo en la primer capa, ¿no? Exacto. Pero tú lo entiendes muy profundamente. Sí. ¿Tú qué sientes cuando ves una noticia de esas? Me da muchísimo dolor porque debajo del mar hay muchos organismos que necesitan la luz o la luz que pueda atravesar las diferentes capas en el mar. Entonces, cuando hay derrames petroleros, aparte de la toxicidad que genera, hay muchos organismos que sí o sí se van a morir. Por la oscuridad. Por la oscuridad. Wow, eso nunca lo había considerado. Por la oscuridad. Hay unos organismos que, claro, ya están a unos niveles de profundidad en los que no utilizan la luz para vivir. Ahí ya era oscuro. Ya era oscuro. Pero los que sí están no pudiera decirte en este momento porque no recuerdo las distancias. Hay unos a los que sí definitivamente se van a morir por falta de luz. Por ejemplo, los que hacen fotosíntesis. Hay muchísimos microorganismos, millones de microorganismos. De hecho, tengo un amigo que se especializa en los microorganismos del mar.
y ellos necesitan el oxígeno, necesitan la luz del sol para producir oxígeno. La mayor parte de oxígeno del planeta lo hacen unos organismos que se llaman fitoplancton. Ok. Que son como el plancton de Bob Esponja, de Bob Esponja, así chiquito. Chiquitititos, y que esa es su función, o sea, comer microorganismos y generar oxígeno. Entonces, cuando hay derrames petroleros, este tipo de organismos son los primeros que se ven afectados. Estos y toda la columna de agua hacia abajo que están por la zona. Me imagino que mueren. Se va como en efecto mariposa, ¿no? Sí. Matas al primer eslabón en la cadena alimenticia y de ahí, ajá. Sí. Ok. Sí. Ahora, vamos a meternos más ahora sí en el tema de la embriología y la fertilidad. Creo que ya medio tengo una respuesta, pero ¿qué son los espermas? ¿Son células? Sí. Okay. Para mí... Estoy aprendiendo bien, ¿verdad? Sí. Para mí son bebés. O sea, yo veo los espermatozoides en el microscopio nadando y yo, ¡ay, bebés! Pero realmente para que se forme un bebé necesitas también el óvulo. Solo que el óvulo no se mueve. Tú ves un óvulo y está así. Ok. Pero sí, los espermatozoides son células que, a diferencia del resto de las células de tu cuerpo, ellos tienen la mitad de tus cromosomas. O sea, cualquier célula. Tú agarras una célula de aquí de tu cara y va a tener 23 pares de cromosomas. Es decir, 23 que vinieron de tu mamá y 23 que vinieron de tu papá para poder crear todo tu cuerpo. Okay. Los espermatozoides, como van a crear otro ser vivo, necesitan dividir esa, se dice, carga genética a la mitad para que cuando se una con el óvulo vuelvan a crear un organismo con 23 pares de cromosomas. Entonces, es una célula que de hecho es la más pequeña del cuerpo. El óvulo es la célula más grande del cuerpo. Y su función es encontrarse con el óvulo. Sí, claro. Nadar hasta que se encuentren con el óvulo. ¿Y tú consideras que las células son vivas? O sea, ¿se considera un ser vivo? El espermatozoide no sería un ser vivo, pero es una célula que está viva porque tiene y cumple funciones. Okay. Yo en el microscopio puedo ver qué espermatozoide está vivo y cuál está muerto. Es muy fácil saber que está vivo porque se mueve, pero hay unos que no se mueven y entonces tú dices, a ver, no te estás moviendo, pero ¿estás vivo o estás muerto? Entonces le colocamos unas tinciones especiales que la función de esta tinción es que si el espermatozoide está muerto, el colorante, que es rosado o fucsia, le entra en la cabeza al espermatozoide porque está muerto y porque la membrana, vamos a decirle, la capa externa de la célula permite que entre el colorante porque está muerto. Okay. Y los que están vivos no se colocan de este color, aunque no se muevan. Okay. Entonces, sí, o sea, los espermatozoides o están vivos o están muertos. No necesariamente se mueven. Es importante mencionar esto. A ver, voy a usar una palabra chistosa. Sí. Voy a usar una palabra que no sé si aplique, pero vamos a intentar. ¿Tú alguna vez has dicho, qué célula tan hermosa? Siempre. En el sentido de que dices, wow, esta es la célula más hermosa que me he podido encontrar, ya sea en su funcionamiento, en su tarea o en su estética, no lo sé. Siempre. A mí siempre me ha parecido hermoso todos los espermatozoides que veo y los óvulos. De hecho, tengo una anécdota bastante chistosa, que no sé si la puedo decir, pero bueno. Claro. En una oportunidad, empezando toda esta área de la fertilidad, de las primeras cosas que tenemos que ver son muestras de semen. Entonces, uno se tiene que acostumbrar a que, tienes que ver eso. Así como un laboratorio clínico que tiene que ver muestras de orina, de heces, etcétera. Bueno, en esta profesión es parte del día a día. Te tienes que acostumbrar. Cuando estás haciendo el análisis de la muestra de semen o estás estudiando cómo se analiza estas muestras, te dicen que tiene un color particular. Entonces hay como una paleta de colores que tú dices, puede ser amarillo, puede ser perla, puede ser transparente, verdoso y así. En ningún lugar me salió, o en ningún lugar leí, que podía encontrarme color negro. Negro, así como esta mesa. Entonces me tocó una oportunidad de un paciente que
En las clínicas de fertilidad, tal cual como se ven en las películas, existe un cuartito, el cuartito especial, su nombre es masturbatorio, que literal hay un televisor, hay revistas y todo lo necesario para tomar la muestra de semen. ¡Wow! ¡Qué locura! Sí, no sabía un sillón eso. y todo. Entonces, sí, así es, ¿no? ¿Nunca ¿En has ido? serio? No, nunca he ido a uno, Sí, pero así. ¿hay tele? Sí, claro, Ok, tele para con estimular, televisor. sí, exacto. Sí. Hay lugares en clínicas que puedes conseguir que sí, canales específicos. Y hay otras que es acceso libre a internet para que tú busques lo que te provoca ver, ¿no? Cada persona es un mundo diferente. Y hay otros que no se estimulan con televisión y es más como a la antigua, ¿no? Fotografías y así. Entonces hay para todo en esos cuartos. Y está el sillón, que debe ser cómodo para que tomen la muestra. Y entonces, bueno, pasa el señor a toma de muestra, sale... Y nosotros les decimos dónde tienen que dejar su muestra, que se coloca en un recolector como para muestras de orina. Ahí es donde se coloca esta muestra. Entonces se va el señor y yo entro al cuarto, no veo la muestra y yo le digo, lo llamo y le digo, señor, ¿dónde está la muestra? Ahí te la dejé. Y yo, ¿dónde? No la veo. Ahí búscala. Y yo ahí buscando por todos lados y no la conseguía. Muevo el sillón, estaba en la esquina más escondida. Y cuando veo el frasco era negro. Y yo, ok, no estoy preparada para esto. Wow. No, esto no está en la literatura. Y claro, primero me asusté porque dije, ¿por qué es de este color? Yo dije, bueno, a lo mejor tiene sangre. No sé si has visto la sangre cuando es vieja se pone muy oscura. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor tiene sangre en la muestra. Entonces yo me esperaba encontrar glóbulos rojos. A todas estas, cualquier otra persona que no tenga que ver con fertilidad, esto le parecería asquerosísimo. Pero yo estaba súper emocionada porque yo decía, necesito ver esto al microscopio, a ver qué es lo que está pasando aquí. Sí, claro. Para ti este era el caso de tu vida. Caso. La respuesta a tu pregunta, este era el caso. Así yo decía, wow, esta muestra tengo que verla al microscopio porque necesito saber qué es lo que hay ahí, por qué está de este color. Cuando la coloco al microscopio, no consigo glóbulos rojos, veo espermatozoides, efectivamente, el señor no tenía problemas de fertilidad, pero consigo unas estructuras como estrellitas que yo decía, ¿qué es esto? O sea, de verdad en la literatura esto no se debe encontrar en este tipo de muestras y al microscopio no veía nada que le dé el color. Y nada, me pongo a investigar con todos mis amigos, les mando las fotos. Yo estuve como 2 horas o 3 ahí, así con el microscopio, porque me parecía la mejor muestra de toda mi vida. Sí te digo que en cuanto a olor, porque parte de las cosas que tenemos que analizar es si tiene alguna característica diferente, en este caso el olor, era un olor putrefacto. Entonces decía, bueno, debe tener bacteria esto por el olor. Y al final, consultándolo con varios colegas, con las imágenes de lo que yo había visto, tenía esporas de hongos, este señor. ¡Wow! Y luego lo llamo y le pregunto que cuánto tiempo tenía así. Me dice, no, tengo 1 año. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es posible? 1 año así. Pero él no se había dado cuenta porque eyaculaba dentro de la esposa. Entonces la esposa pensaba que era ella, como un fluido normal de menstruación que a veces pudiera ser de ese color. Nadie pensaba, entre ellos dos, no pensaban que el del problema era él. Y al final, el diagnóstico que tuvo, aparte que tenía esporas de hongos, era que tenía algo que se llama fístula, que es una conexión entre el recto y la uretra. Que era lo que estaba ocasionando el olor putrefacto, más no el color. El color era un conjunto de todo lo que estaba ahí. Y esa fue la muestra más asombrosa que yo he visto en mi vida. Creo que de ninguno de mis amigos, ninguno ha tenido la oportunidad de ver muestras de este color. Y yo aprendí muchísimo porque realmente en ningún libro estaba reportado una muestra de este color. ¡Qué locura! Una locura total. Esos hongos venían desde el semen. O sea, ¿el semen ya salía así? Ya salía así. ¿O era el pene que estaba mal? Pues todo. Todo estaba mal. Al final tenía esta fístula y también era candidato a cáncer de próstata. La verdad, ya no pude darle seguimiento al paciente,
Pero sí, o sea, las personas que tienen alguna situación con su próstata pudieran presentar esta alteración en el color del semen. Pero esa ha sido la muestra el conjunto de células, vamos a llamar así, que más me ha impresionado en mi carrera. Las más hermosas, por la usar más hermosa. palabra, yo decía, ¿no? wow. Sí, a primera vista sí me impresionó muchísimo ese color. O sea, no sé si tú habías escuchado que podía salir este color. No, en mi vida. Pero sí puede salir. Y también me tocó uno que era verde radioactivo así fluorescente. ¡Wow! Y yo, wow, ¿qué está pasando con estas personas? ¿Y él qué tenía? Un medicamento. Okay. Un medicamento que le estaba ocasionando eso. Y yo, wow, no sabía que eso podía pasar. Ya, esas han sido las únicas 2 veces que ha pasado eso. También me ha tocado rosado, semen rosado. Ajá. Pero eso sí es porque tiene sangre, tiene glóbulos rojos y se ve rosado. Okay. Pero así asombroso, así que tú digas, ¡qué increíble! Esos 2. Del resto, todos los días me asombro con todas las muestras, con todos los óvulos, los embriones. Todos son diferentes y tienen algo que aportar a que yo me enamore de mi profesión claro. Y me fascine siempre. Qué padre. Yo que te veo hablar, me veo que te encanta. Sí, soy muy apasionada. Ahora, en el espermatozoide me imagino que al ser una célula que se produce por el cuerpo, influye mis hábitos, ¿no? Sí. O sea, lo que como, lo que consumo, etcétera. Ahora, es que ahorita que me contaste de cómo es un masturbatorio, me quedé pensando, así como influyen las toxinas que yo ingiero por medio del alimento, ¿de alguna manera influyen las sustancias que mi cerebro segrega? Las que segrega tu cerebro, sí, también. Por ejemplo, el estrés. Puede ser el estrés, exactamente. El estrés genera cortisol y el cortisol puede desencadenar muchísimas cosas que pueden afectar la calidad seminal en el caso del hombre. Y en el caso de la mujer pudiera ocasionar que no ovule, que se desregule en su ciclo menstrual. Es que a lo que quiero llegar es la calidad... ¿cómo dijiste? La calidad... ¿Seminal? Seminal, exacto. La calidad seminal se puede ver afectada por el proceso cerebral. Me refiero, ¿será lo mismo una eyaculación provocada por pornografía que una eyaculación provocada por otro estímulo, quizás tacto? ¿O no? No. Okay. No. Quizás pudiera variar un poco, no sé, el volumen, quizás, y no necesariamente. Menciono el volumen porque me ha pasado lo contrario. Pacientes que van solo por diagnóstico tienen un volumen y ya cuando van al día del tratamiento, que están súper nerviosos porque ese día esa muestra es la que va a generar a sus bebés futuros, entonces no hay volumen suficiente. Pero no afecta el tipo de estimulación para llegar a la eyaculación, no afecta la calidad seminal. Ok, ya. Ahora, hablando, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Semen o esperma o es diferente? Es diferente. El semen es el líquido que puede tener varias células. Puede tener células de sangre, puede tener espermatozoides, puede tener virus, puede tener bacterias. Okay. Entonces semen es el líquido con todo el conjunto celular. Y esperma es los espermatozoides. Es una célula... Una. Que es un esperma y ya en conjunto, pues, espermas. El semen. Exacto, espermas que son solo ese tipo de célula. Solo ese tipo de célula. Exacto. Y ese tipo de célula con otras muchas ya forman el semen. El semen, exactamente. Muy bien, es cultura general. Eso. Ahora, ¿a qué iba con todo esto? Ah, sí, ya. El semen que produce el hombre, digamos, de alguna forma puede ser como el catalizador. Es que a lo que quiero llegar es, ¿qué tanto afecta a un hombre psicológicamente el saber si su semen es fértil, infértil? O sea, ¿qué tanto nuestra masculinidad gira alrededor de nuestro semen? Pues es una pregunta muy interesante y la verdad es que muchísimo. Si te pones a pensar o nos vamos hacia atrás, ¿cómo empezó el mundo de la reproducción asistida? La culpable o las culpables de la infertilidad, antes se pensaba que eran las mujeres solamente. Ajá, ok. Solamente. Por ejemplo, si nos vamos a la época donde habían reyes y una mujer no podía tener hijos, ese era el pensamiento. Esta mujer no puede tener hijos porque ella es la infértil. O sea, nunca se volteaba a ver al hombre
como que también es infértil. Okay. Actualmente los problemas de infertilidad es 50 y 50. Ya se sabe que es 50 y 50. En algunos casos específicos es 100% la mujer y en otros casos es 100% el hombre. Entonces, como la misma sociedad nos hemos arrastrado eso de que en el tema de la fertilidad es solo la mujer. Entonces, cuando llega un hombre que le dices, tienes semen, pero no tienes espermatozoides, para ellos es un choque demasiado, es muy emotivo para ellos. Muy, muy emotivo porque no logran no logran entenderlo. O sea, los hombres ven semen desde los 11 años aproximadamente y no se ponen a pensar hasta que están buscando bebé que son infértiles. Ya cuando pasa un año de relaciones sexuales sin protección y que no embarazan, todavía no les pasa por la cabeza que puede ser un problema del hombre. Todavía sigue, o cuando una pareja no logra tener un embarazo en un año, después de un año de búsqueda, al primer especialista que van es ginecólogo, no va a un urólogo. Y el urólogo es el especialista que atiende al hombre en estos aspectos. Okay. Entonces sí les afecta muchísimo. Y bueno, gracias a la ciencia, actualmente hay alternativas para los casos en donde es el hombre el que tiene problemas. A mí me ha tocado, una vez me tocó unos pacientes que eran mujer y hombre. Cuando me toca ver la muestra de semen no conseguí ningún espermatozoide. Vi una condición muy particular que se llama licuefacción. El semen cuando sale, justo en ese momento, se forma un coágulo. O sea, como que para que salga todo junto. Okay. Y a la media hora más o menos se licúa este coágulo y ya o sea, si lo puedes ver así en un bote, se vería como agua, o sea, se mueve. Okay. Pero recién eyaculado es un coágulo. Claro. Entonces, esto que pase de ser coágulo a ser líquido necesita unas enzimas especiales para que ocurra este proceso de licuefacción, es el nombre correcto. Entonces me tocó unos pacientes que este proceso no ocurría. O sea, se continuó siendo un coágulo. Tenemos una hora más o menos para que ocurra este proceso y esta muestra, este paciente en ningún momento se licuó. Cuando lo veo al microscopio, seguía teniendo esta característica y luego yo le digo al doctor en ese momento que hay que hacer pruebas genéticas a ver qué es lo que está pasando. Y nos encontramos con que era un paciente que coloquialmente se le dice hermafrodita, pero biológicamente es cuando, en este caso, él era XXY. Los hombres son XX, las mujeres son XX y los hombres son XY. Él era XXY, o sea, tenía ambos sexos. Genitalmente, desde el punto de vista de sus genitales, tenía un pene visible. No era muy grande, pero tampoco era demasiado pequeño como para que consideres que es mujer, ¿no? Y cuando le hacen las pruebas, era XXY. Entonces, esta pareja que inicialmente se casaron pensando que era mujer-hombre, era como si fuera mujer y una persona hermafrodita. Ellos no pueden tener hijos. ¡Wow! Pero no tenía vagina. No tenía vagina, tenía pene. Dentro del mundo del hermafroditismo hay variantes físicas, muchas. O sea, hay muchas variantes físicas. ¿Pero puede llegar al caso de que tengas los dos? Sí, puede llegar al caso que tengas los dos. No sé mucho del los dos y no funcionales. No funcionales, O sí. Pero desde el punto de vista reproductivo, no se pueden reproducir. Ahora, ya que tenemos este conjunto de células que se llaman espermatozoides, que vienen dentro de este líquido llamado semen, vamos a llegar poco a poco al óvulo. Pero me quedo pensando, ¿todos los espermatozoides que vienen de la misma eyaculación tienen exactamente la misma información genética? No. Cada uno tiene información distinta. Son completamente diferentes, sí. ¡Wow! ¡Qué locura! Y de hecho, el hombre es el que da el sexo del bebé. Porque hay espermatozoides, ¿te acuerdas cuando te comentaba que eran 23 cromosomas nada más? En el caso de las niñas, ya cuando sale una niña, su par cromosómico sexual es XX. Porque se unió un espermatozoide X con el óvulo, que también es X. Cuando es un varón, es porque el espermatozoide que llegó a fecundar el óvulo era un Y. El óvulo siempre va a ser X en cuanto al cromosoma sexual, siempre va a ser X. Entonces, que sea niño o niña va a depender del espermatozoide que llegó. Entonces, ya con el ejemplo del cromosoma sexual, ya te abres como un panorama de que no son iguales. O sea, puede ser niña o niño. Claro.
y también genéticamente son diferentes, completamente. Entonces, si la base siempre es X... Uh-huh. La base del óvulo. La base del óvulo siempre es X, y ya nada más es esperar cuál es la que se le une, si es XY o es XX. Exacto. Entonces, no tiene nada que ver el de que la luna llena y de que si aúlla una gallina. No, o sea, en realidad ya no tiene nada que ver porque, o sea, no importa la fase lunar, siempre va a ser X. Siempre va a ser X el óvulo. El óvulo. Y lo que tenemos que ver es qué espermatozoide ¿Cuál llegó. de todos esos se saca la lotería? Que existen varias teorías y de hecho las aprovechamos en el laboratorio, que desde el punto de vista celular, esta información genética de que sea X o Y se puede ver en el ADN. Entonces, el tamaño del cromosoma X es más grande. Si lo pudiéramos medir, todo esto está súper enrolladito en la célula, pero si pudiéramos estirar la molécula del ADN del cromosoma X, es más grande que el cromosoma Y. Okay. Entonces, todo esto enrolladito en la cabeza del espermatozoide, que es micro, ya hablamos que es la célula más pequeña del cuerpo, todo esto puede ocasionar que la cabeza del espermatozoide Y sea más pequeña que la cabeza del espermatozoide X. Pero más pequeño, imposible de ver a los humanos, o sea, micras. Entonces, partiendo de esa idea de que, o bueno, esa realidad, que el cromosoma Y es más pequeño, existen técnicas de laboratorio donde nosotros podemos favorecer que la muestra tenga más espermatozoides niña versus más espermatozoides niño. Que no sé si la luna, la verdad, no creo que exista un estudio científico que lo avale. Quizás muchos testimonios de personas, pero estudios científicos no sé cómo se mediría ni siquiera en el que la luna pudiera influir a que sea niña o niño. No es que sé. Esas teorías, o sea, como esos ritos, yo siempre creí que iban en función de la mujer. O sea, de que la mujer tuviera... Que la mujer cambiara de X a Y o de... Y no, al final no sucede. Ahorita que me dices ya siempre es X, siempre pues es como ya la base ya está puesta, nada más vamos a ver qué le cae encima. ¿Qué le cae? Que también existen teorías de que los espermatozoides niño, los Y, son más rápidos que los X. Quizás también por este tema de que son más pesados y más grandes las cabezas de los X. Y hay ciertas prácticas que hacen las personas como para favorecer que el que llegue sea varón. Pero no, realmente en ese mundo microscópico todo lo que sucede es tan asombroso que tú dices, no creo que exista una forma de poder controlarlo. De que tú dices, quiero niña y te salió niña. No, ¿verdad? No. O sea, fuera del laboratorio, yo no puedo llegar contigo, Angie, garantízame que voy a tener niña y es imposible. Imposible garantizarlo. Okay. Sí. Ok, ahora, otra pregunta más de los espermatozoides. Es que no puedo dejar de pensar en mi hijo. A ver, ahorita que me estás diciendo que todo lo que nosotros consumimos y metemos a nuestro cuerpo genera una calidad celular. La calidad... Otra vez, la calidad seminal no tiene nada que ver con la información genética. Digamos, si yo tengo ciertos hábitos y puede ser que por eso yo tuve un hijo de cierta forma. O sea, digamos, alguna malformación. Sí puede pasar. ¿Alguna? ¿Sí? Sí puede pasar. A ver, es que déjame... Eso está cañón. A ver, déjame lo replanteo. Yo más bien, desenrédame mi cabeza. Yo lo había pensado que la magia, o sea, la magia es que fecunde. Una vez fecundado, ya, ¿no? Entonces, los hábitos que yo tengo favorecen la cavidad seminal para que fecunde. Pero ya una vez fecundado, la información genética que traía ese espermatozoide ya estaba. Ya está, pero... como ya es un nuevo organismo, la división celular que ocurre después de que se fecunda también depende de los hábitos de los padres. De la calidad de la célula. De la célula, exacto. Ok. Que es como que si tú imprimieras tu información ahí y ya este nuevo ser la va a configurar de una forma diferente, modulado por lo que le hayas impreso. Okay. Más o menos así, o sea, si pudiera explicarlo de la forma más sencilla. ¡Qué locura! Sí. O sea, es algo que quizás no podríamos garantizar que un ser vivo que tiene alguna malformación, no podemos garantizar
que es por hábitos de papá, mamá, pero tampoco lo podemos negar por completo. Tampoco lo podemos negar, exacto. Ok, wow, eso está... Sí, hay muchas enfermedades que ni siquiera son hereditarias, que salen en el momento en la combinación de espermatozoide con óvulo. Claro, o sea, si yo, por ejemplo, no es mi caso, pero si yo probara drogas sintéticas en mi juventud y yo tengo un hijo a los 39, 40 años, pues puede ser que desde los 17 esos ácidos que me metí hayan modificado ciertas... En el caso de los hombres, no. Ok. No tanto, porque por lo que te comentaba de que hay producción continua de espermatozoides. Ah, eso nos salva. Lo salva. Cada 3 meses. Sí, cada 3 meses, pero cada día se cumplen 3 meses atrás. Ok. Entonces todos los días están produciendo espermatozoides. En el caso de los hombres no tanto, pero en el caso de las mujeres sí, porque los óvulos están con nosotras desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá. Desde ese momento. Entonces todo lo que hiciste en tu vida va a afectar directamente las células. Nuestros óvulos. Vamos ahora al óvulo. Ajá. Entonces es cierto lo que de repente me ha tocado escuchar, que es como un costal de naranjas. ¿Cómo? Que los óvulos ya están ahí. Ya están. Esos no se producen y al contrario. Se van disminuyendo. Sí. Y por eso hay una edad en la que te pueden hacer un conteo de óvulos y te pueden predecir hasta cuánto tiempo te queda. Cuánto tiempo fértil te queda. Sí. Sí, es eso, ¿cierto? Sí, es cierto. ¿Y los óvulos de hasta abajo qué? Se van muriendo. Mira, nosotras, las mujeres, cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, específicamente 8 semanas de embarazo más o menos, se empiezan a formar estas células. Entonces empezamos con 7 millones aproximadamente. 7 millones suena que es muchísimo, pero por ejemplo una muestra normal de semen tiene 16 millones, cada eyaculado. Sí, ya 7 millones no es nada. Si hacemos esa comparación, 7 millones no es nada. Y eso es en el vientre de nuestra mamá. O sea, cuando somos feto, tenemos 7 millones. Cuando nacemos, pasamos de 7 millones que teníamos en el vientre de nuestra mamá a 1.5, más o menos. Nacemos con 1.5, 2, algunos casos 3 millones, depende. O sea, no lo podemos medir, pero eso es la teoría. O sea, más o menos se reduce a la mitad. El día de nuestro nacimiento ya es como que, bueno, mitad, ¿no? Depende. O sea, puede ser entre 1.5 a 3. Pero para saber con cuántos óvulos nacimos, o sea, tendríamos que incluir ese estudio a los recién nacidos. Sí. No pasa así. Pero ponte que se reduce más o menos la mitad el día que nacemos. Luego, cuando llegamos a nuestra pubertad, que empiezan los óvulos y todas nuestras hormonas a interactuar, ahí ya tenemos 500,000. Se pierden, se van degenerando. Y bueno, en nuestra vida adulta nos quedan aproximadamente 300,000 óvulos, que suena que es muchísimo, pero tenemos 300,000 para que entre ellos se van seleccionando y poder garantizar, entre comillas, que cada ciclo vamos a tener el mejor de una camada determinada, una cantidad de óvulos que se van preparando cada mes. Y los que no lograron tener ciertas características se degeneran y ovula solo uno. Entonces te quedas con 300,000 de 18 a, ponte, no sé, 30, y de los 30 en adelante, así, para abajo. O sea que en cada menstruación ovulas solo uno. Pero perdiste... Pero, ¿cuántos? Como unos 5,000. Ay, híjole. Si los pudiéramos contar, claro, la verdad. Sí, es una aproximado. Yo quería tener una idea de perdiste 18, pero ovulaste uno, pero no, son porque esta preparación son miles. Esta preparación para que tú en un mes ovules uno, se estuvieron preparando 90 días. Así, 90 días. En esos 90 días ya empiezan, mueren. Se prepara uno, ovulaste, no te embarazaste, se pierde también. Y así hasta que logras embarazo. ¿90 días? 90 días, más o menos. Pero eso quiere decir que, o sea, el óvulo que tú ovulaste en esta menstruación no es el más reciente, o sea, ya era como el segundo en la fila, ¿no? Exacto, estuvo preparándose 90 días para ser ovulado. Cuando digo preparándose es porque empiezan con un tamaño muy chiquitito y van creciendo, luego se tienen que dividir y así es como se ovula. Y la menstruación sucede aproximadamente cada 28. Cada 28 días. Entonces digamos como que tienes
como 3 en la que fila. están en la fila, exacto. Ok, ya entendí. Exacto, que están en la fila para la siguiente ovulación, en la siguiente y la siguiente. Ok. Es muy y interesante. en los óvulos, entonces, también existe la calidad. Sí. Lo malo de los óvulos es que no... Bueno, primero tienen nuestra edad. En mi caso, yo tengo ahorita 32 años. Mis óvulos tienen 32. Wow, eso también No es es lo un mismo, superfactor, sí, porque los espermas, o sea, la edad del varón... Son 3 meses. O sea, la 3 edad de meses. los Sí, espermatozoides claro. son 3 meses. Siempre. O sea, el día que nacen, no, ¿cómo puedo decir? El día que son eyaculados, tienen 3 meses. Más o menos. Ok. Y en los óvulos, ¿no? Los óvulos tienen tu edad. Entonces, así como envejecen las células, cualquier célula de tu cuerpo, lo podemos ver, no sé, ponte las canas. Cuando a las personas les empiezan a salir canas, es porque todas las células que están alrededor del folículo donde va creciendo el vello, el cabello, ya sus funciones no las están haciendo de forma eficiente y empieza a salir de otro color. Así, si lleváramos ese ejemplo a los óvulos, ocurre exactamente lo mismo. Así como envejecen nuestras células, los óvulos también envejecen y mientras más edad tenga el óvulo, peor calidad tiene. Por eso escuchamos que mientras más edad tengas, de repente salen bebés con alguna enfermedad como síndrome de Down y todo esto. Y fue porque el óvulo, en el momento en que se estaba uniendo con el espermatozoide, no tuvo la capacidad de darse cuenta que estaba con algún error y continuó el embarazo. Porque específicamente este síndrome es compatible con la vida. Entonces puede vivir un bebé con síndrome de Down. Entonces por eso todos los sistemas que pudieran detener el embarazo de forma natural en el cuerpo no ocurre y el bebé continúa. Ok, ya entiendo. O sea, siento que es muy mágico este tema. Yo estoy fascinado y eso que solo estamos hablando como de cada célula por sí sola, ¿no? Sí. Así describiendo la magia de cada una. De cada una. Pero, y por ejemplo, en los óvulos, o sea, quiero ver si no resulta como una pregunta absurda. O sea, puede ser que en una menstruación no ovules ninguno porque todos estaban muy mal. Sí, puede ser que no ovules. Puede ser que no ovules y de hecho hay muchas pacientes que presentan menstruación y no ovulan. La única forma de enterarte es cuando estás buscando bebé. Estás buscando bebé, no encuentras y dentro de los estudios que hace el ginecólogo es ver si estás ovulando. Y a ver si lo estoy entendiendo bien, entonces la menopausia sería cuando ya no hay óvulos. ¿Se acabaron? ¿O no tiene nada que ver? No es que se acaban porque siguen estando ahí, pero no son funcionales. Hay personas que dicen sí, se te acabaron todos los óvulos, pero la verdad es que siguen estando ahí degenerados. ¿Pero sí se acaban o no se acaban? No se acaban. ¿Nunca? Si nos vamos al término estricto, no se acaban, solo que no se siguen todas las hormonas que tienen que segregar el cuerpo para que ocurra una ovulación ya no funcionan de la misma manera, entonces se quedaron allí en un estadio, vamos a decir, un estadio que no va a garantizar que ocurra un embarazo. Pero no es como que ya te quedaste en cero, o sea, te quedas en una cantidad lo suficientemente baja como para que aunque tengas las hormonas para que se estimule el crecimiento de estos 90 días que comento, no ocurre. Necesitas se llama reserva, necesitas una reserva suficiente como para que tus hormonas te permitan que ovules y que seas mamá y bueno, todo lo que ocurre en ese órgano. Ok, me queda muy claro. Ahora, la siguiente pregunta brinca un poquito del tema porque ya no habla de las células, pero ya habla de un sistema más avanzado. En tu profesión, Angie, ¿qué sientes cuando logras una fecundación asistida? Me encanta. Para mí, esta profesión es muy estresante, la verdad. Debo admitirlo. Porque tienes muchísima responsabilidad y tienes una oportunidad para lograrlo. O sea, tienes un óvulo y un espermatozoide. Que si intentaste hacer, en mi caso, si coloco el espermatozoide en el óvulo, yo no puedo volver a agarrar este óvulo y volverle a colocar otro espermatozoide. Solo tengo un cartucho. Sí, una oportunidad por óvulo. Y cuando se logra la fecundación me da muchísima emoción porque es lo más bonito. Bueno, no, lo más bonito es cuando nace el bebé, la verdad. Cuando tuviste la oportunidad de ver el óvulo, de ver el espermatozoide y luego llegan las pacientes con el bebé así, yo creo que eso es lo que más me da emoción.
Pero en el mundo del laboratorio me da muchísima emoción que colocar un espermatozoide dentro del óvulo al día siguiente, que es cuando lo puedo ver, si haya ocurrido una fecundación, porque puede que no suceda la fecundación. Aunque hayas visto que haya quedado dentro, puede que no fecunde. Y cuando no fecunda puede deberse a la calidad del óvulo y la calidad del espermatozoide. Ahora, me imagino que cuando llegan contigo, llegan ya después del problema, ¿no? O sea, Sí. lo hemos intentado. Ahora, tú, ¿qué tan fácil es para ti hacer como en el golf, un hoyo en uno? Que el primer óvulo con la primer muestra de espermatozoide, ¡pum! Magia. ¿Qué tan frecuente te sucede ¿Magia eso? te refieres a que se Fecunda, embarace o sí, que fecunde? ajá. Bueno, no sé cuál es la diferencia. A ver, ilústrame. Mira, que fecunde es que puedas ver al día siguiente el núcleo celular de la mamá, del Ajá. óvulo, y el núcleo celular del papá. Ok. Se puede ver en la célula que inicialmente era un óvulo y al día siguiente se llama cigoto. ¿Y eso lo ves en tu laboratorio? Eso se ve en laboratorio. Ok. Eso es un 98% que ocurre. Ok. Entonces eso, si tengo 10 óvulos, 9 yo sé que van a estar fecundados. O Ok. 10, en muchísimos casos es 10. Ok. 10 de 10, por decirte un Ajá. número. A veces las pacientes tienen 20 óvulos y los 20 fecundaron y luego es que, ay, ¿qué voy a hacer con tantos embriones? Pero en cuanto a la fecundación, sí es muy frecuente, muy alta. Ok. La siguiente noticia importante es que se desarrolle el bebé. Ajá. Porque no se detiene solo en que fecundó, tienen que continuar dividiéndose hasta que ya son bebés de muchísimas células. Entonces partimos de 2 células, en el laboratorio vemos todo está contenido en una célula que es óvulo, y luego esto se divide en 2, en 4, en 8 y así, Ok. hasta que ya es incontable. Entonces ese proceso celular también da muchísima emoción y es muy factible también. Ese proceso celular, Ujú. ¿todavía es en tu laboratorio? Sí, O sea, en el ahí laboratorio, todavía sigue todo sí. a nivel microscópico. A nivel microscópico pueden estar con nosotros en laboratorio máximo 7 días. Ujú. Aunque actualmente, de hecho, ayer unos colegas me pasaron un artículo que ya están haciendo investigaciones en animales para poder tener el cultivo más de 7 días. Ok. Lo que pasa es que después de 7 días ya empiezan unos procesos en los cuales se empiezan a dividir las células ya para formar los futuros órganos. Entonces eso ya en laboratorio es muy complejo llevarlo porque se puede detener el proceso. O sea, ahí sí ya necesita que haya comunicación vía sangre para que el bebé continúe creciendo. Pero hay ciertos estudios en los que han logrado hasta día 13, Ok. que es muchísimo. Wow. En laboratorio, El doble, exacto. casi. En laboratorio máximo pueden estar 7 días porque el día 7, 8 se implanta en el endometrio. O sea, ya necesita esa conexión útero. Justo esa era mi pregunta. A ver, pero ¿cómo se extrae un óvulo y luego en qué momento regresa a la mamá, a la persona? A la persona. El óvulo se extrae en quirófano bajo un procedimiento de sedación y lo que hacen es que colocan un ultrasonido vaginal, o sea, lo introducen en la vagina y este ultrasonido trae una aguja de este tamaño. Son aproximadamente, ¿qué será esto? Como 50 60 centímetros. sí, está grandísimo. Como si entre 50 o 60 centímetros Ajá. que se coloca a este dispositivo que va dentro de la vagina. Y el ultrasonido en la parte del fondo tiene para poder ver en una pantalla, poder alcanzar a ver los ovarios. Ok. Entonces los ovarios, allí se forman los óvulos y la persona que está haciendo la extracción de los óvulos, que en este caso es un ginecólogo especializado en reproducción, tiene que ir pinchando. No sé si aquí en México se dice pinchar. Sí, picar. Sí, picar. Como globos, que, ¿no? Ajá, como picar, exacto. Ir picando los folículos, que es la bolsa donde van creciendo los óvulos, y entonces los pica y hay un aparato que va succionando el líquido que está dentro de estos folículos y dentro de ese líquido debe estar el óvulo. Ok. Entonces, sacan el líquido, pasa este líquido al laboratorio, ahí sí lo recibo yo, y tengo que conseguir los óvulos que son microscópicos. Los óvulos en ese punto sí se pueden ver sin necesidad de microscopio, porque vienen acompañados de... Es como si tú rompieras un huevo, así... Ajá. El óvulo sería lo amarillo del huevo. Ajá, ok. Y vienen con la clara. Ok. Así, algo así, salen de quirófano. Puedo ver el óvulo, que sería lo amarillo, pero vienen acompañados de algo que se llama células de la granulosa,
que hace que sea más grande todo este complejo y lo pueda ver sin microscopio, pero sí necesitas verlo así al microscopio para poderlo agarrar, para poderlo manipular, y ya después de ahí toca prepararlo. Se esperan aproximadamente 4 horas para colocarlo con los espermatozoides. Okay. Entonces todo eso ocurre el mismo día. Es el mismo día que sacas los óvulos, tienes que hacer la fecundación. Okay. Y después de eso, es lo que te comentaba, que pueden pasar 7 días con nosotros. 7 días, ajá. Entonces, lo ideal son 5. Okay. Ya los embriones que llegan al 5.º día de buena calidad ya son candidatos para transferencia. Y la transferencia es lo otro que me habías comentado, sí, de cómo se regresa. devuelven. Ajá. Se devuelven también en quirófano o en una sala que esté al lado del laboratorio. Todo tiene que estar al lado del laboratorio porque, imagínate, todo esto en un ambiente natural ocurre a 37 grados, que es la temperatura del cuerpo. Uh-huh. Ya cuando están afuera, tenemos que ser muy meticulosos para mantener las mismas condiciones que ocurren in vivos, es el término correcto. Entonces, mientras más lejos estén las cosas, más posibilidad hay de que le baje la temperatura a las células y se mueran. Entonces, todo tiene que ser al lado del laboratorio, literal. Hay una puertita, una ventanita donde pasamos las cosas. Entonces, cuando los embriones llegan al 5.º día más o menos, 5.º, 6.º o 7.º, los agarramos con un dispositivo especial. La paciente se coloca en posición ginecológica y se coloca por medio de una cánula, que es como una especie de popotito. Los doctores colocan un popote, que es cánula, y nosotros los embriólogos tenemos otra cánula que pasa por dentro de la cánula que tiene el doctor. Okay. Es como si los doctores abrieran el espacio, sí, claro, para colocar el embrión directo en el útero. Entonces, esa es la forma como se coloca. ¿Y esa cánula lleva una cámara o cómo sabes exactamente que quedó ahí? ¿Qué quedó ahí? En este caso, en el caso de la extracción, el dispositivo que entra vía vaginal, ese trae el ultrasonido que hace que se pueda ver en la pantalla. Y en este procedimiento no podemos colocar este ultrasonido vía vaginal porque lo único que va a entrar es esta cánula. Y entonces el proceso se mide vía ultrasonido, pero del que va en el vientre. Externo. Okay. Y ahí vas viendo cómo entra el primer dispositivo que coloca el doctor y luego ves cómo entra el segundo dispositivo que coloca el embriólogo. Yo coloco el segundo dispositivo con los embrioncitos. ¡Qué bonito! Sí. ¡Qué bonito! Y ves el momento en el que los colocas ahí. No ves al embrión, o sea, el embrión solo se ve vía microscopio. Sí. Ya una vez que yo lo coloco en este dispositivo que se llama cánula, ya una vez que están ahí, ya no se pueden ver más los embriones. Claro. En el ultrasonido lo que ves es el líquido que acompaña a los embriones en el momento que lo estás colocando en el útero. Y eso ocurre aproximadamente entre 5 o 7 días después de la extracción. O hay unos casos en los que congelamos los embriones y postergamos la transferencia para otro momento. Que el proceso de congelación es un proceso que digo, ¡oh, qué mágico! ¿Cómo lograron hacer esto? No sé si has oído no sé si sea verdad, pero es un mito que ¿cómo se llama? Walt Disney está congelado en nitrógeno. Eso dicen de Juan Gabriel, yo no sé, yo no sé si sea posible. Lo que sé que no creo que sea posible es que puedas descongelar un cuerpo completo del nitrógeno. Y que siga vivo. Y que siga vivo. Porque y consciente. La célula, por ejemplo, el óvulo, que es la célula más grande del cuerpo, apenas hace 15 años fue que lograron descongelarlo y que esté vivo. Apenas hace 15 años. Una célula, exacto. Y los embriones, que son multicelulares, también ya se logró que se puedan congelar. Están a menos 196 grados centígrados y descongelarse y continuar vivos y generar un bebé. Pero son microscópicos. Y un óvulo tiene un porcentaje aproximadamente del 75% de sobrevivir. Un embrión sí alcanza el 100%, 95%. Pero un cuerpo completo, wow. Sí, que es un sistema de multicelular. Y aparte no sé cómo funciona el tema de la conciencia. El cerebro y la función no sé cerebral. cómo funciona eso después de que estás muerto. O sea, no sé cómo volvería a la conciencia. Pero en teoría es muy complicado. A nivel cuerpo gigante. Pero a nivel celular sí se puede congelar un embrión y descongelarlo posteriormente por tiempo indefinido. Ok. Ahora, ya que tienes el embrión después de 5 a 7 días de regreso en el útero, entonces ahí es cuando me preguntaste si la magia era quedar embarazada, ¿no? Sí. ¿Ahí qué sucede?
Ahí, ese es el momento más angustiante para las pacientes. O sea, de todos estos puntos en donde, bueno, que saber si soy fértil, saber si mis óvulos y espermatozoides son de calidad, si fecundó, si llegó a día 5, y luego pasamos la transferencia. Todos esos momentos son súper importantes para la paciente. Pero el que les genera más ansiedad es un proceso que se llama beta espera, que es desde que te colocaron los embriones hasta que te enteras si te embarazaste o no. Y ahí pueden pasar 10 días aproximadamente. Más o menos, para enterarte si sí o si no. ¿Y ahí qué tan... o sea, cómo son los porcentajes? Depende muchísimo, pero pudiera llegar a ser un 80-90%. Wow, depende de la edad. Depende. Hay casos en los que 0. Sí, por supuesto. O 50%, pero en el mundo de la fertilidad... ¿Y eso tú lo puedes medir desde antes? No. No, ¿verdad? Bueno, si es una paciente muy añosa, o sea, más de 40 años, la probabilidad de que salga embarazada es menor a una paciente de 30. Claro. Pero no quiere decir que esta paciente de 40 años no se vaya a embarazar. O sea, sus probabilidades... Hay que ver las calidades de los óvulos, de los espermatozoides, y ahí pudiéramos decir, bueno, tienes esta calidad, así fueron tus embriones, tu probabilidad de embarazo es tal. ¿Existe la posibilidad que la infertilidad venga en el útero? Sí, también. O sea, las células y todo bien, pero regresó al útero y el útero no. No funcionó, exacto. Sí puede pasar eso, hay pacientes que tienen 2 úteros, hay pacientes que tienen una división que pareciera como son 2 úteros, pero es uno y se llaman uteroseptados. El órgano reproductor puede tener muchísimas variantes y puede ser una causa adicional a la calidad de los gametos para ocasionar infertilidad. Y luego, por ejemplo, si los embriones se transfirieron en un día en el que su endometrio, que es el tejido interno que está en contacto con el embrión, si este endometrio no está en un proceso que se llama receptivo, es decir, listo para recibir un embrión, no se embaraza la paciente. Nosotros podemos medir ese momento. Existen pruebas como para saber si el endometrio está receptivo o no, y colocar el embrión en el día específico que diga este estudio. Claro, eso sí se puede medir. Ahora, en tu caso, Angie, ¿qué edad tiene el bebé o el niño más... el primero el que hice. El que hiciste tú, que sí quedó embarazada y debe nació? Debe tener 7 años ahorita. Ok, ¿pero lo conoces? No, ya no. Lo conocí, pero fue en Venezuela y bueno, ya no estoy. Vaya. Pero mi primer bebé de Venezuela debe tener como 7 años, fue un varón. Y de aquí de México fue una niña que le pusieron Angélica. No por mí, pero fue casualidad. Yo no me llamo Angélica, me llamo Angie, pero aquí en México a las Angélicas les dicen Angie. Sí, exacto. Y a la bebé le dicen Angie ahorita. Pero no tuvo nada que ver con mi nombre. Y ella debe tener como... ¿cuántos años? Como 4 debe tener ella. Porque ya tengo 5 años en México. Entonces debe tener cerca de los 4 años. Mi bebé. Ay. Sí, por ahí bonito. siempre tengo fotos. O sea, por lo menos mi primer bebé de Venezuela, yo me tomé una foto con este bebé. Y de México también. Como para tenerlo así en el recuerdo de que fui parte de ese logro tan bonito y ese sueño de esa pareja. De esas parejas. De esas parejas. Ahora, desde lo que te ha tocado vivir a ti, o sea, tu opinión, ¿no? Tu vivencia... ¿Cómo es una pareja, digamos, este factor psicológico, moral, cómo es una pareja que no logra este proceso por más que lo intenten? O sea, ¿cómo les afecta? ¿Has visto si lo logran sobrellevar o termina rompiendo la relación? Hay de todo un poco, de todo un poco. La verdad que tengo muchísimas historias para contar. Pero he visto desde apoyo muchísimo. Yo creo que aquí es importante eso, ¿no? Que ambos se apoyen en cuanto a que es un trabajo en equipo. No solamente, en este caso ya cuando van con especialistas, es un trabajo de equipo de todos los profesionales que intervienen, más ellos dos son los más importantes. Ese es el mejor escenario, cuando los ves unidos. Aquí, por ejemplo, para que logres ovular, se necesita que la paciente se inyecte ella misma en casa. Y a no todo el mundo le gusta inyectarse. Entonces, ahí juega un rol importantísimo el hombre. Porque las ayuda, muchos intervienen, son ellos los que la inyectan y así. Entonces, ese es el mejor escenario.
Pero también me ha pasado, voy a echar esta historia porque es una anécdota que me da mucha tristeza, pero es interesante contar, de una pareja en Venezuela que ellos estaban buscando bebé. En ese caso, ella era la que estaba pasando por infertilidad, el hombre no era el que tenía el problema. Y se hace un procedimiento in vitro con nosotros. Entonces, en consulta y todo se veían bellísimos, todo espectacular. Luego, al mes, llega la paciente llorando y nos dice que quería desechar sus embriones. Y nosotros así como, ¿y por qué? Si te acabas de hacer tu procedimiento. Es que ya me divorcié. Y es así como que, ¿cómo? Es muy común, y antes de contar el desenlace de esta historia, vamos a hacer un paréntesis, es muy común que hayan problemas maritales, ¿no? Porque desde el punto de vista sexual no es lo mismo buscar un bebé y saber que lo vas a lograr al punto en el que ya sabes que no, entonces el acto sexual quizás no tiene el mismo efecto, ¿no? Se vuelve carnal, ¿no? Se vuelve muy cronometrado, de que tenemos que tener relaciones sexuales a las 7 de la noche porque estoy ovulando. Cuando estás ya te entendí. Empezando a buscar bebé, empezando a surfear la ola de la infertilidad. Entonces, puede ser muy cronometrado. Entonces, ahí puede empezar a existir un desgaste emocional de pareja. Hay muchos que los mandamos a terapia porque sí se llega a sentir cierto roce o ciertas actitudes que uno dice, no, necesitan primero ustedes solucionar esto y luego continuamos con este proceso. Entonces, nosotros tenemos que identificarlo precisamente para poder darles apoyo emocional a ambos en esta búsqueda. Nosotros en el laboratorio lo vivimos, es un sueño, pero los pacientes es otra historia. Ok. Entonces, bueno, volviendo al cuento que te voy a contar, es esto de que la paciente llega que se va a divorciar y nosotros, ¿pero qué está pasando? ¿De qué manera te podemos ayudar? Y nos dice, no hay manera que me ayuden, es que mi esposo se la pasa viajando y en estos viajes me enteré que ella se enteró que ella era la otra. Ajá. O sea, él tenía... Su pareja real, su esposa, vivía en Costa Rica y ella era la amante en Venezuela. Entonces, él, por apoyarla y esto, la estaba ayudando con un procedimiento in vitro a ella. Pero cuando se entera que ella era la otra, decidieron terminar relación. Entonces, es una historia muy triste porque de todos los escenarios en los que puede ocurrir una separación, el último que uno se imagina es esto. Claro. Pero desde el punto de vista de apoyo a una pareja, lo único rescatable en este caso es que, bueno, él la estaba apoyando en el deseo de ser madre, a pesar de que ella estaba pasando por un proceso de infertilidad. Claro. Entonces ahí tú dices, bueno, sí, es importante. Independientemente de la realidad que esté viviendo cada pareja, lo más importante de un proceso in vitro es tener ese apoyo de tu pareja. Claro. Si eres hombre y eres el que es infértil en la relación, recibir el apoyo de tu pareja mujer. O si son parejas del mismo sexo también. Hay una cantidad de tipos de pareja que podemos encontrar y yo creo que la clave para poder surfear la ola de la fertilidad, independientemente del resultado, que ya me escuchaste que puede ser un 60, 70, 80, pero también puede ser 0, es eso, el apoyo de ambos. De ambos. Y hay algo que puede hacer, por ejemplo, si nos está escuchando mi sobrino de 15 años, a una niña de 15 años, ¿hay algo que ellos pueden hacer para evitar la infertilidad? Ir a consulta, con especialistas desde temprano. Por ejemplo, aquel niño de 15 años, si llegara a tener dolor en los testículos, puede ser que tenga condición como algo que se llama varicocele, que es cuando hay la vena principal que alimenta los testículos, tiene alguna obstrucción, genera dolor, aumenta la temperatura y los espermatozoides no van a tener la mejor calidad. Okay. De hecho, esa es una de las razones por las cuales los testículos están fuera del cuerpo y no adentro. Porque el cuerpo está a 37, los espermatozoides se forman a 35 grados, más o menos. Tienen que estar fuera. Cuando existe esta condición de varicocele, si se pudiera diagnosticar a temprana edad, pudiera ser una alternativa para poder, como digo yo, surfear la ola de la fertilidad. De hecho, en Venezuela me tocó pacientes muy chiquititos. Desde los 11 años me tocaba a mí poner a los niños en el cuartito y yo, ay, ¿qué les voy a poner a estos niños? Sí. Y era porque venían con especialistas urólogos que querían ver su función reproductiva desde esa edad.
Y las niñas de 15 años, ya desde el momento que pasan la pubertad, lo ideal es que vayan a consulta ginecológica para poder detectar a tiempo cualquier situación. Desde cosas sencillas hasta cáncer también. Ya. Pero no es como que la infertilidad es algo que yo mismo me haya provocado. Depende. En el caso de los hombres, si te diste un golpe puede ser, puede ser motivo, sí. Pero no es así como de que, no sé, alguna droga o un licuado de... ¿Sí también? Sí, las drogas, sí. O, por ejemplo, las personas que hacen fisicoculturismo, que se inyectan sustancias. Sí, también pueden ocasionar infertilidad. Okay. De hecho, sí me tocó también un paciente que no tenía espermatozoides porque... consumía esteroides. Ya cuando dejó de tomar esteroides, le hicieron un tratamiento hormonal, volvió su producción espermática, pero no a un nivel normal que es 16 millones. Él tenía 1 millón. Y ya no podía tener embarazo natural, ya era candidato a alta complejidad, que es esto de pasar por laboratorio y lo más complejo de la fertilidad. Ok, sí, ya me va quedando claro. Ahora, otra pregunta respecto a la fertilidad. No sé, ¿te ha tocado a ti alguna pareja en la que te digan, oye, es que sabes qué, no podemos embarazarnos? Me imagino que tú, antes de llegar al proceso de laboratorio, quizás se intentan algunas técnicas de posiciones, de, no sé, horarios. Sí. Lo primero es una técnica que se llama coito programado. Que es poder decirles a los pacientes cuáles son los días en los que realmente está ovulando la paciente, porque a veces también nos llegan y dicen, es que veo a mi pareja una vez al mes. Y es así como, bueno, si tienes relaciones sexuales una vez al mes, la probabilidad de que ese día estés ovulando es muy baja. Entonces es enseñarlos a qué días tienen que tener relaciones sexuales y de esa manera aumentar la probabilidad de embarazo. Eso es lo más fácil, y muchísimas parejas quedan embarazadas en este momento, en ese paso de la fertilidad. Que ya lo ven como un periodo. Ya lo ven como un periodo. Como un día. Exacto. Sí. Ya es como que en este rango, todas las veces que quieran, en todas las posiciones que se les ocurra. O sea, sí existe. Eso es lo más sencillo de la reproducción asistida. Y si eso no funciona, luego toca ayudarlas a ovular. Se les colocan unos medicamentos especiales para que ovulen el día que les corresponde, y también se les dice, en este rango de tiempo que estás bajo medicamento, tengan relaciones sexuales todos los días que se les indica. Si eso no funciona, ya empiezan las técnicas de reproducción asistida, que es inseminación artificial como primer paso. Y si no funciona, se intentan aproximadamente unas 3. Ya a la tercera ya van a alta complejidad, que es extracción de óvulo y hacer embriones en laboratorio. Ya. ¿Y es caro? Sí. Sí, ¿verdad? Es muy caro. Por ejemplo, una inseminación artificial en México, contando medicamentos, puede salir alrededor de 50,000 pesos, más o menos. Contándome, es que los medicamentos también son muy caros. Consultas y todo, puede salir alrededor de eso. De 15,000 a 50,000, más o menos. Y procedimientos in vitro en México puede ser alrededor de 100,000 pesos, más o menos, contando consultas, medicamento, todo, como mínimo eso. Y ya de ahí para arriba. Sí, pues eso sí es una lana. Es mucho, sí. Ok. Ahora, Angie, ya casi para terminar. Como que, o sea, tengo mucha curiosidad en cuanto a la educación sexual y cómo esto puede repercutir en una fertilización correcta o incorrecta. ¿Tú qué has visto, bueno, desde que llegaste a México o en Venezuela también? O sea, ¿cómo nuestra educación sexual contribuye a una correcta fertilización? Yo pienso que, a lo que he visto, no hay educación sexual en México. O sea, siento que tenemos muchos espacios, que de hecho es uno de mis proyectos algún día, espero. Hay muchos espacios como para poder dar educación sexual que no están siendo aprovechados. En Venezuela sí me tocó, que de hecho había un programa de radio que yo veía, soy fanática, porque lo siguen pasando, que se llamaba Piel Adentro. Y era todos los días a las 7 de la noche por la radio. Entonces, si tú querías tener educación sexual, ahí llamaban especialistas y era como el común. Y de hecho sonaba mucho entre los universitarios. Era como que, ya escuchaste el episodio de ayer, y así estaba esa cultura. Está todavía esa cultura. En México me he topado que no. Realmente hay muchísimo tabú con el tema de la educación sexual.
Y es precisamente ese tabú el que te hace pensar de que te vas a embarazar fácil también. O sea, es como la gente piensa que embarazarse es fácil, porque es lo que te dicen la gente, lo que escuchas. ¿Qué es lo correcto? Si no estás buscando embarazo, cuídate de todas las maneras posibles. Preservativo, anticonceptivos, todo. Pero si estás buscando bebé, no existe tampoco ese tipo de educación sexual de qué es lo que tienes que hacer, qué días son los que tienes que tener relaciones, si existe algún truco que puedas hacer. No hay educación sexual ni para, ¿cómo se dice? Anticoncepción. Claro. Ni para fertilidad. Concepción. No han abarcado todos los espacios que actualmente tenemos. O sea, ahorita tenemos redes sociales, la televisión. Bueno, yo ya no veo televisión, pero estoy segura que... Bueno, no he visto yo algún espacio ocupado en la televisión destinado a educación sexual. En la radio tampoco. De repente sí hay ciertos grupos que van a los colegios, a las universidades, pero siguen siendo minoría. Sí, claro. Yo siento que en México creo que la educación sexual la obtenemos por medio de la pornografía. Y en los hombres se va creando cierta cultura de que tú eres más hombre, entre más tamaño, entre más... O si haces esto, o si haces lo otro. Exactamente, sí, exactamente. Entonces como que gira mucho alrededor de eso. Y bueno, no sé, como que yo siento que conforme vamos creciendo va teniendo una repercusión psicológica cada vez mayor. Porque en realidad llegas sin saber muchas cosas. Está padre también por un lado llegar a aprender. Sí. Pero es que a veces uno no aprende bien. No. O te vas con la idea de que lo que viste en la pornografía es lo que va a funcionar en ese momento. Y a lo mejor no funciona con esa pareja. Claro, también tú dices, yo ya sé pasar. cómo es un orgasmo, porque ya lo vi en la tele. Exacto. No, pero y al final no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sí, falta muchísimo, pienso yo, que no están aprovechados los espacios. Profesionales que puedan hablarte de educación sexual, estoy segura que hay muchísimos, porque sí. Sí, exacto. Pero no existe... Bueno, sí existe información, pero no la suficiente. Es que también creo que existe para quien la busca. Para quien la busca. Pero quien no la busca, así como yo no busco tantas cosas que me llegan, es como, ¿por qué no me llega Exacto. eso? ¿Por qué no me llega de cosas buenas? Lo que sí ocuparía, ¿no? O al menos me serviría, ¿no? Ahora, 2 temas más. El primero que no quisiera pasar por alto es tú con tu experiencia en biología, en embriología, en esta parte de la célula, en ver un embarazo, en formar parte con tus manos, tus conocimientos. Quisiera preguntarlo muy amplio y tú respóndeme como te venga en mente, ¿no? Pero quiero hablar del amor. Ajá. No sé, ¿qué es para ti? Wow, el amor, yo pienso que es compromiso. Pienso que el amor es compromiso, comprometerte a tratar al otro ser como te gustaría que te traten a ti, sin que haya algo que te haga daño. Pienso yo que eso es el amor. Se lo puedes aplicar a un animal, a un perro, a un gato. Sí, pienso que es también dar sin recibir a cambio. No necesariamente vas a dar amor y vas a recibir, pero sí haciéndolo desde el corazón y ocasionando el mayor beneficio al ser que está recibiendo ese, que es el máximo sentimiento que puedes aportarle a otra persona o a otro ser. Sí, exactamente. Ahora, Angie, ¿hay algo que quisieras que te hubiera preguntado y no te pregunté? ¿Algo que quisieras tú sumar? Siento que me preguntaste tantas cosas tan interesantes. Creo que el inicio del podcast fue un desastre yo. Porque era así como que recordar todo lo que vi en la carrera y era... Porque llega un momento, pasa, y yo pienso que todos mis colegas biólogos van a coincidir en esto, que cuando te empiezas a especializar, o sea, ya después que sales de la universidad y te empiezas a especializar, ya es como que es otro mundo, ¿no? Entonces retroceder a todos mis conocimientos de la carrera, si al principio fue como que que trataba como que de no decir ningún nombre en específico de algún organismo para no errar, ¿no? Más que el plancton. Es el plancton. Y seguro que también estuvo fatal, pero no. Yo pienso que estuvo muy interesante. La verdad es que me gustó mucho. Mira, te quiero compartir. Yo tengo un libro que escribí que se llama Mente Desordenada. Y en ese libro incluyo algunos ensayos, algunas frases y algunos poemas. Uno de esos es muy curioso y se ha vuelto un poquito popular por las palabras que utiliza.
A la gente en general no le hace tanta gracia, pero les llama la atención. Uh-huh. Yo creo que a ti te va a llamar la atención de sobremanera por cómo empieza. Te lo voy a decir, es muy cortito, pero escucha. Es un poema de desamor, ¿ok? Dice, la diferencia entre las células eucariotas y las procariotas es que las procariotas no tienen un núcleo, como tú. Reconozco que aquí el error fue mío. Tú desde el inicio me dijiste que solo venías de paso en mi vida. Fuiste honesta, fuiste transparente, fuiste directa, fuiste desarraigada, fuiste volátil. Tú siempre tan procariota. ¡Wow! ¿Eso lo escribiste tú? Ese lo escribí yo. ¡Wow! Y él lo escribí en un taller de poesía porque teníamos que escribir un poema a una mujer sin núcleo. Ajá. Dije, ¿qué significa no tener núcleo? Dije, pues no lo sé muy bien, pero las procariotas no tienen núcleo. Ajá. Qué bonito te quedó, entonces, felicidades. Bueno, te lo quería compartir a ti porque nadie a mi alrededor es biólogo, entonces no lo había escuchado ningún biólogo. No, amigos te quedó biólogos, muy bien, te quedó muy bien. Saludos. Felicidades. Muy bien, entonces por último quisiera cerrar con la misma pregunta que abrimos, pero abordada desde un punto de vista diferente. Cuando vemos al ser humano como un cuerpo, vemos células y vemos sistemas celulares complejos, etc. Pero cuando a ese cuerpo le metes un cerebro y un corazón, entonces todo cambia. Todo cambia. Entonces, después de esta plática que tuvimos, después de desarrollar todo el episodio, si te volviera a preguntar, Angie, ¿qué somos? Ahora, ¿cómo me lo contestarías? Que somos muchas cosas. Somos más que células. Somos muchísimo más que un cerebro y un corazón. Yo pienso que la combinación de todo eso, sumado a todas las experiencias que podemos tener en la vida, el conocimiento, lo que te pueden aportar tus personas cercanas o quizás estas personas que están solo un momento en tu vida, todo eso es el conjunto de cosas que somos y lo que seremos también. Pienso que sí. Gracias por escuchar este capítulo. Recuerda visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram, así como nuestro canal de YouTube. Búscanos como Estos Somos Podcast. Puedes dejarnos algún comentario sobre alguna idea que te haya gustado o que no te haya gustado, así como sugerencias de invitados que te gustaría escuchar. Mi nombre es Omar Bazán y nuevamente gracias.